Ok, continuamos. Sigue lo que viene siendo ética y responsabilidad en la producción de géneros. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver qué dice la veracidad y la imparcialidad y la atribución de fuentes. Son los tres pilares éticos y deontológicos fundamentales del periodismo y la comunicación responsable. Estos principios garantizan que la información sea fidedigna, justa y transparente, permitiendo a la sociedad formar su propia opinión basada en hechos reales. Por ejemplo, en el primero dice que es veracidad. La definición no significa simplemente la verdad absoluta, sino la precisión y fidelidad de la información presentada, asegurando que los hechos sean reportados de manera exacta y sin sesgos. El objetivo es informar sin mentir, deformar ni tergiversar los hechos. La información debe contratarse, ser oportuna y rigurosa. La responsabilidad implica comprobar la exactitud de los datos inmutados por las fuentes, independientemente de su rango o posición. La segunda, que es imparcialidad, o sea, una objetividad. En la definición es la actitud de honradez intelectual donde el informador no toma partido y permanece en punto medio, evitando sesgos personales o institucionales. Diferencia con objetividad, a veces se confunden. La imparcialidad es no tomar partido, mientras que la objetividad implica investigar, relatar lo que realmente sucedió, incluso si eso perjudica a alguien en el relato de periodístico. Espérame tantito, espérame. Ok, luego seguimos con lo que viene siendo la atribución de fuentes. En la definición, en la práctica de identificar explícitamente quién proporciona la información, o sea, el nombre y el cargo dentro del cuerpo de la noticia. La importancia demuestra la fiabilidad de la información, refuerza los hallazgos y da transparencia al proceso periodístico. En la responsabilidad, los periodistas deben cuestionar la veracidad de lo que se suministran sus fuentes. ¿Sí? En la relación entre los pilares, por ejemplo, aquí vemos, ¿sí? Es la conjunción de estos tres principios, es la base de la credibilidad. Un medio ético utiliza la atribución para aseverar la información y la aplica con imparcialidad para evitar la manipulación. La falta de veracidad o el manejo opaco de las fuentes puede convertir el periodismo en una herramienta de manipulación. Sí, vamos con los que vienen siendo los derechos de autor, o sea, la privacidad y respeto a las víctimas. Por ejemplo, la protección de los derechos de autor, el respeto a la privacidad y el trato digno de las víctimas son pilares fundamentales de la ética profesional y legal, especialmente en la área digital y en el ejercicio periodístico. Estas normas buscan equilibrar el derecho a la información con la dignidad humana. Yo creo que ya hemos visto a lo mejor ya está en series, en películas o a lo mejor en dichos tratos ya verídicos que hemos leído. Siempre esto de derechos de autor siempre ha sido una privacidad y respeto. Sí, son reglas que se tienen que concluir. Entonces aquí vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, en el primero vamos a hablar de la definición. El derecho de autor reconoce a los creadores de obras literarias y artísticas, protegiendo sus intereses morales, ¿sí? Y patrimoniales.
Sí, en entorno digital, en Internet, aunque la información circula rápidamente, se debe respetar el trabajo ajeno, o sea, las imágenes, textos, videos, etcétera. Uso indebido es compartir contenido sin permiso, es plagio ante la reproducción no autorizada. Se puede recurrir a instituciones como Indautor en México para mediación. ¿Sí? En la segunda, que es privacidad y datos personales, por ejemplo, en el de derechos humanos, la privacidad es un derecho, protege la dignidad, familia, domicilio y honra a las personas. El tratamiento de datos, todo uso de datos personales requiere el conocimiento de su titular. En la era digital incluye el derecho a que la información personal se elimine de búsquedas de Internet. Sí, y vamos a ver con el número 3, que es respecto a las víctimas en ética periodística y legal. Por ejemplo, en la protección integral, las víctimas tienen derecho a la dignidad, privacidad y seguridad física y psicológica, independientemente de su participación en un proceso. No revictimización en la cobertura de hechos, se debe evitar el morbo, la estigmatización y la exposición. El límite de la información, la ética periodística establece que la privacidad de las personas es un límite, a menos que sea un asunto de dominio público imperativo. En el derecho a la intimidad, los familiares de víctimas y las víctimas mismas tienen derecho a no ser acosados por medios de comunicación durante situaciones de luto o trauma. Sí, esos son muy dedicados a lo que debemos de saber, ya que estamos viendo todo esto. Vamos con la de cobertura ética de temas sensibles. Por ejemplo, en la cobertura ética de temas sensibles se exige priorizar la dignidad humana, la precisión y la reducción de daños sobre el sensacionalismo. Implica obtener consentimiento informado, proteger la privacidad de víctimas y menores y evitar la reactivación o estereotipos. El objetivo es informar con responsabilidad y sensibilidad cultural. Ya sabemos que hay temas en los cuales hay que tener la ética profesional también en cuestión de lo que llegáramos a notar o que llegamos a investigar y que realizáramos un proyecto, hay que también saber el tipo de medidas, ¿ok? Por ejemplo, en principios fundamentales de cobertura ética es priorizar la dignidad y la privacidad, y que respeta la integridad de las personas, especialmente en momentos de vulnerabilidad. En minimizar el daño, se evalúa la publicación de imágenes o detalles específicos, los que son necesarios para el interés público o si causa un daño innecesario. Sí, consentimiento informado es asegurarse de que las personas entrevistadas entiendan cómo se utilizará su información, especialmente en situaciones de peligro. Sí, en evitar la reactivación, no ocupar es no culpar a las víctimas, no exponerlas en momentos en crisis extrema y evitar la especulación de la violencia, ¿sí? En protección de la infancia, el interés es superior del menor, debe prevalecer, se debe proteger su identidad y seguridad, incluso si cuenta su historia, ¿sí? O sea, si llegamos a entrevistar a un menor. Precisión y contexto es evitar estereotipos y presentar la información con un enfoque de derechos humanos, especialmente en temas de género, raza o diversidad. Hay que tener, ya saben, en la actualidad todavía hay que tener conciencia y delicadez en ciertos temas. ¿Ok? En la transparencia, ser transparentes con la audiencia sobre los métodos de investigación y mantener la responsabilidad de las fuentes. ¿Sí? Esas algunas de las cuales debemos de tener nosotros visto. Sí, vamos a ver lo que viene siendo el taller práctico de escritura periodística, ¿sí? Por ejemplo, la producción de géneros periodísticos, las notas, reportajes, crónicas y las columnas implica eh, la aplicación de técnicas narrativas y de investigación específicas.
¿sí? Para comunicar hechos de relevancia social, ya sea de manera objetiva o interpretativa. Estos datos, estos formatos o datos se diferencian por su estructura, nivel de profundidad y la inclusión de la opinión del autor. Sí, por ejemplo, cuando vayamos a hacer una nota no informativa, es el género básico enfocado en la objetividad e inmediatez, narra hechos de actualidad de forma directa. Por ejemplo, en la producción responde a las cinco, que es quién, qué, cuándo, dónde y por qué, que eso ya habíamos hablado anteriormente en la siguiente unidad pasada. En la estructura es una pirámide invertida, o sea, lo más importante va al principio y los detalles al final. Características tiene que ser clara, breve, concisa y sin opiniones del periodista. ¿Sí? Luego vemos el reportaje. Vamos a ver, es un género profundo que investiga un tema de actualidad o de interés general, yendo más allá de la noticia. ¿Sí? Por ejemplo, en la producción requiere investigación exhaustiva, entrevistas múltiples, contrastación de fuentes y uso de material de archivo. En la estructura, más flexible que la nota. Sí, por ejemplo, en entrada, o sea, el gancho, el que vamos a dar en cuestión de, vamos a hacer el reportaje, ¿sí? Pero, perdón, me disculpa. Entonces, en la estructura es más flexible que la nota. Por ejemplo, ya habíamos hablado de esto, que tiene que tener una buena entrada, un cuerpo estructurado, un cierre de impacto o un resumen. Sí, por ejemplo, en características es atemporal, descriptivo y narrativo. Puede incluir el contexto, análisis e incluso la interpretación del autor. ¿Sí? Espérame. Vamos a ver un video. Espérame. Espérame tantito. Espérame. Dejen que me cargue, ¿sí? Es que mi internet me está fallando un poco. Se me traba la laptop. Mi internet está algo lento. Si se llega a trabar o se llega a congelar así la pantalla es por lo mismo, ¿ok, chicos? Vamos a ver.
Ahí vaya, me está cargando. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de quees.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es una nota informativa. Dentro del periodismo y la comunicación existen muchos estilos o formatos para transmitir información de manera eficiente, clara y concisa. Uno de los formatos fundamentales de estas áreas es la nota informativa, la cual se usa para difundir noticias o novedades relevantes en distintos ámbitos de la sociedad. ¿Qué es una nota informativa y su importancia? Las notas informativas son un formato utilizado en el periodismo y en la comunicación para poder transmitir información de manera objetiva, clara y concisa. Este se basa en un breve texto donde se presentan los datos relevantes de una noticia sin la necesidad de tratar en detalles o realizar análisis extensos. La importancia de las notas informativas radica en la capacidad que poseen para comunicar sucesos o hechos de suma importancia de forma rápida y eficiente. Dado que es un formato corto y breve, es capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad que suele demandar información actualizada de manera ágil. ¿Qué es una nota informativa y cuáles son sus partes? Las notas informativas tienen un papel de suma importancia en la transmisión y divulgación de noticias e información relevante. Su objetividad, brevedad y capacidad de condensar datos esenciales le convierte en una herramienta muy útil para mantener a la comunidad informada. Notas informativas están compuestas por diversas partes que la definen y a continuación describiremos de forma breve cada una de ellas. Encabezado o título. Es el primer elemento que se puede observar en una nota informativa. Su principal función es llamar la atención del lector y resumir en pocas palabras cuál es el tema principal de la nota o noticia. Lead, conocido también como entrada o copete, es el primer párrafo de la nota informativa. Tiene como objetivo presentar de forma concisa y atractiva los aspectos más cruciales de la noticia. En él se responden preguntas como qué, quién, cuándo, por qué y dónde. Cuerpo de la nota. Se desarrolla en el centro de la nota informativa y es donde se desarrollan los detalles del suceso de forma lógica y ordenada. En este punto se deben incluir los hechos, testimonios y cualquier otro detalle relevante de que ayude a entender mejor la noticia o evento. ¿Qué es una nota informativa y sus características? El estilo y la estructura de una nota informativa puede variar dependiendo del medio de comunicación y tipo de noticia que se utilice. Sin embargo, existen diversas características que se tienen como principios fundamentales en la escritura o redacción de una nota, entre las cuales se encuentran las siguientes. Objetividad. La nota informativa busca transmitir los hechos de forma neutral e imparcial. Esto se hace evitando incluir opiniones o juicios de valor por parte del redactor. Su principal propósito es darle a los lectores una información objetiva y que les permita formar sus propias opiniones. Concisión. En una nota informativa se caracteriza por ser breve y clara. La escritura se enfoca en presentar los datos más esenciales de forma sintética, evitando detalles o información innecesaria. Resulta importante
de que la transmisión de la información sea precisa y directa, para de esta forma captar la atención del lector con el uso de pocos párrafos. Actualidad. La nota informativa se usa para comunicar hechos o sucesos de última hora o recientes. Por ello resulta esencial que la información sea relevante y actual durante su publicación. La rapidez en la que se difunde la información es clave para mantener informados a los lectores sobre las novedades más relevantes. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.